¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por seguir esta transmisión, por seguir precisamente en este mes de la Biblia, compartiendo precisamente y profundizando en lo que es la palabra de Dios. Vamos a terminar con nuestro tema que hemos venido tratando en 3 sesiones. Esta es la última, precisamente sobre los evangelios sinópticos. Espero que los que no han visto las otras 2 sesiones, pues ojalá puedan profundizar en ellas para que puedan agarrar la temática de esta última sesión. Les agradezco infinitamente que estén siguiendo este momento y pues vamos a iniciar. Nuestra última parte precisamente enfoca lo que es el problema sinóptico, ¿no? Dice, consiste en una serie de elementos que tienen en común el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Sinóptico significa mirada de conjunto. Entonces, ¿por qué hay un problema sinóptico y por qué les llamamos sinópticos? Porque es una mirada de conjunto que se reparte precisamente en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Marcos y en el Evangelio de San Lucas. Pero esto no quiere decir que al tener una mirada de conjunto se vea alejado del Evangelio de San Juan, como nos dice aquí la diapositiva. Existen también diferencias marcadas respecto entre ellos y respecto del Evangelio de Juan. No podemos decir también que el Evangelio de Juan pues es sacado de otro mundo, no, también tiene alguna relación respecto de estos 3 evangelios sinópticos, pero que entre estos 3 pues tiene mucho más relación, no podemos encontrar una mirada de conjunto. Unos datos referencia a los datos estadísticos. Hay un material de triple tradición entre Mateo, Marcos y Lucas. Es decir, ¿de qué estamos hablando de este material de triple tradición? Comparten ciertos textos que son aproximadamente 350 versículos, es decir, que los encontramos en Mateo, es decir, que los encontramos en Marcos y es decir, que los encontramos en Lucas. Comparten casi y con las mismas palabras están en los 3 evangelios. Principalmente el carácter narrativo, los cuales se clasifican en 80 perícopas, las cuales pueden clasificarse en 4 bloques. El primer bloque es la presentación inicial y la predicación del Bautista. Estos 3 evangelios, aunque Lucas y Mateo tienen el Evangelio de la infancia al inicio, pero los 3 inician precisamente la misión o el ministerio de Jesucristo inicia con la predicación de San Juan Bautista y por ende el bautismo de nuestro Señor en el río Jordán. Después viene como segundo bloque la actuación de Jesús en Galilea principalmente. Si recuerdan, cuando veíamos el Evangelio según San Marcos, veíamos cómo esta cuestión geográfica de Galilea, Jerusalén, tiene todo un tema teológico, ¿no? Entonces, Galilea de los gentiles, Galilea de los paganos, tiene un centro en los 3 evangelios. Después, como tercer bloque, el ministerio de Jesús en Jerusalén. Y cuarto bloque, el relato de la pasión y resurrección del Señor. Los 3 evangelios precisamente van a culminar con el relato de la pasión, con el relato de la muerte y la resurrección del Señor. De aquí podemos ver que no se dista mucho del Evangelio de San Juan, porque también San Juan nos presenta estos bloques, pero en un sentido teológico muy diferente, ¿no? El central, por supuesto, siempre va a ser la resurrección o los relatos de resurrección que nos van a presentar los 4 evangelios.
La mayor parte del material de triple tradición se concreta en el apartado número 2, es decir, el ministerio de Jesús en Galilea. Aproximadamente abarca, ¿qué? 200 versículos clasificados en 40 perícopas de las 80 que comparten los tres. Los otros bloques comparten elementos comunes, pero en menor porcentaje. Teniendo como plataforma el Evangelio de Marcos, considerado el más antiguo, se presenta un esquema que presume siguieron Mateo y Lucas. Entonces, cuando veíamos a Marcos, el Evangelio de San Marcos, veíamos cómo este Evangelio es el que se formó primeramente y es como la base para los otros dos evangelios, ¿no? Tanto el Evangelio de San Lucas como el Evangelio de San Mateo. Entonces, a Marcos en una estructura, vamos a tenerlo hacia abajo, ¿no? Y después se empezaron a construir de alguna manera como tradición el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas. Vemos aquí la relación, ¿no? Tema, Marcos, Mateo y Lucas. Esta es una tabla esencial que nos puede servir precisamente ya en su momento, si después gustan retomar el video en YouTube, pues vamos a poder percibir cómo hay estas comparaciones y cómo nos están delimitando y diciendo casi con las mismas palabras, como les decía, lo que Jesús venía haciendo. Preliminares en el Evangelio de San Marcos lo encontramos en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, en Mateo 3, 1, 4 al 4, 11, y Lucas capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. Lo que les comentaba hace ratito, precisamente respecto del Evangelio de San Mateo y de San Lucas, los dos primeros capítulos del Evangelio de San Mateo y de San Lucas es lo que conocemos como el Evangelio de la infancia. Nos relatan precisamente la genealogía de Jesús, cómo Jesucristo vino al mundo, la anunciación, ¿no? Y el nacimiento, ¿no? Por eso en esta cuestión con Marcos, pues no, Marcos no tiene Evangelio de la infancia y por eso empieza inicialmente en el capítulo 1, versículo 1 a 13. Luego está el ministerio de Galilea, como vamos a notar y como nos había dicho la laminilla anterior, el bloque segundo abarca totalmente con 200 versículos la parte que comparten los tres, ¿no? Ministerio de Galilea, y lo podemos ver. Marcos abarca del capítulo 1 al capítulo 9, versículo 50, Mateo capítulo 4 al versículo 18. San Lucas abarca del capítulo 4 hasta el versículo 9, hasta el capítulo 9, versículo 50. Luego está el viaje a Jerusalén que encontramos en Marcos capítulo 10, San Mateo lo ubica entre el capítulo 19 y capítulo 20 y San Lucas del capítulo 9 al capítulo 19, 28. Vemos cómo en San Lucas sí se alarga precisamente el viaje de Jesús a Jerusalén y es más en cuestión narrativa. Luego está el ministerio de Jesús en Jerusalén. San Marcos solamente abarca 3 capítulos del 11 al 13, Mateo del 21 al 25 y San Lucas del 22 al 24. Luego viene el relato de la pasión en San Marcos, el capítulo 14 y el capítulo 15, en Mateo capítulo 26, capítulo 27 y en San Lucas capítulo 22, capítulo 23. Luego, por último, y como les decía, cierran los 3 evangelios con el relato de la resurrección, capítulo 16, capítulo 28 y capítulo 24 respectivamente. El material de doble tradición, ¿no? Entonces, si decíamos que San Marcos comparte o está abajo de Mateo y Lucas, ahora vamos a ver cuál es lo que comparten o difieren de San Lucas, ¿no? ¿Qué es lo que comparte San Mateo con lo que comparte, perdón, San Marcos con San Mateo y que no tiene el Evangelio de San Lucas, ¿no? Por eso se llama
material de doble tradición, solamente ellos dos lo tienen, lo que no tiene el Evangelio de San Lucas. Marcos y Mateo es difícil precisar un acercamiento, sin embargo se puede establecer que comparten entre 170 y 180 versículos agrupados en 27 episodios, desde la primera multiplicación de los panes hasta la confesión de Pedro. La mayor parte del material que comparten ambos son narraciones cortas, aunque también existen algunos textos de mayor amplitud. Por ejemplo, Marcos 7, 24 al 20, que también lo comparten Mateo 15, versículos 21 al 28. Ahora, en esta misma sintonía de doble tradición, hay algo que tiene Mateo y hay algo que tiene San Lucas y que no se encuentra en donde, en el Evangelio de San Marcos, ¿no? Por eso también podemos decir ahí, es una tradición, es un relato de doble tradición. Dice, Mateo y Lucas contienen material que comparten ambos, pero que no está en Marcos. Tienen como característica principal elementos doctrinales sobre los narrativos. Se trata de dichos o sentencias cortas que contienen algunos pequeños bloques de discursos de Jesús, dando origen a la llamada hipótesis de las dos fuentes. Precisamente esta hipótesis de las dos fuentes quiere decir, ok, la base es San Marcos, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde salen las otras anotaciones que encontramos tanto en el Evangelio de San Lucas como en el Evangelio de San Mateo? Pues precisamente aquí los estudiosos de la Biblia dicen, pues debe de haber una hipótesis de las dos fuentes. O sea, Mateo y Lucas, aparte de tener la fuente principal que es Marcos y con el que comparten mucho más, tuvieron otra fuente de donde pudieron sacar también información para la composición de sus respectivos evangelios. Ahora ya vimos lo que comparte Marcos con San Mateo, ya vimos lo que comparte San Mateo con San Lucas, ahora vamos a ver lo que comparte San Marcos con San Lucas, ¿no? Dice, comparten solo unos versículos, 50 versículos que no están en Mateo, precisamente no se encuentran. Se pueden clasificar en 9 episodios, 4 relacionados con demonios o exorcismos, 2 referentes a la misión de los discípulos. Es difícil precisar el resto porque no se retoma, ¿no? Entonces no hay, digamos, alguna relación, pero podemos clasificarlo en 9 episodios. Ahora, muy bien, tenemos a San Marcos como base. Tenemos otra fuente que la hipótesis de la doble tradición o de las dos fuentes como se conoce, que donde pudieron agarrar información tanto San Lucas como San Mateo. Ahora hay un material de simple tradición, es decir, que solamente tiene, aparte de esas dos fuentes que tenía San Marcos y la de donde agarró San Mateo y San Lucas, ahora San Mateo y San Lucas tienen un material de simple tradición, o sea que solamente lo conservan ellos y que solamente vamos a encontrar en ese evangelio. Por ejemplo, Marcos dice aproximadamente 50 versículos, se trata mayormente de pequeños fragmentos. Es difícil precisar por qué no aparecen en los otros evangelistas, tal vez por el tipo de auditorio a quien son dirigidos. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 29. Lo que solamente tiene San Lucas contiene mucho material propio, rebasa los 500 versículos contenidos en los primeros capítulos. Resalta el inicio del viaje a Jerusalén, que ya habíamos dicho que precisamente San Lucas se alarga mucho en este tránsito del paso de Galilea a Jerusalén de nuestro Señor, ¿no? La resurrección del hijo de la viuda de Naín y el hijo pródigo.
datos o, en este caso, las parábolas de la misericordia del capítulo 15 de San Lucas, que son propias de ese evangelista. Y por último, pues lo que solamente encontramos en San Mateo. El material propio de este evangelista abarca 338 versículos. Los dos primeros capítulos, los dos primeros capítulos, que es precisamente el Evangelio de la Infancia, el capítulo 5 sobre la plenitud de la ley, y el final de este evangelio también, ¿no? Como vemos en el capítulo 5 que encontramos también parte que comparten las bienaventuranzas, pero en su conjunto tiene un material propio el Evangelio de San Mateo. Ahora, un intento o intentos de solución al problema sinóptico. O sea, si decimos que el problema o la sinopsis es una visión de conjunto, ahora cómo establecemos las relaciones, ¿no? Marcos como base, San Mateo, San Lucas, ahora cómo las conjuntamos en una sola que nos resuelva precisamente cómo se formaron, ¿no? Dice primero la tradición oral. Sin duda que existió un evangelio oral que se fue transmitiendo y que los tres evangelistas conocieron. Esto es lo que hace verídico las notables concordancias. Sin embargo, esta postura no aclara las diferencias, por lo que se alude a que las divergencias surgirán a partir de la predicación en los distintos lugares. Si decíamos precisamente, o sea, tienen una línea en común, tienen una sinopsis, una visión de conjunto, pero ahora, ¿cómo se transmitió todo esto? Podemos iniciar con una tradición oral, pero pues no nos explica todas las concordancias y las divergencias que tienen los tres evangelistas, San Marcos, San Mateo y San Lucas. La interdependencia, entonces, en otra solución, ok, cada quien conoció el evangelio a su manera, sí, precisamente por la tradición oral, y cada quien lo formuló, y podríamos decir así, la interdependencia, y ya pues al final todo se, como que se conjuntó, y aunque vemos marcados pasajes en donde vemos que viene en una sola tradición, podemos decir, no, pues a lo mejor lo conoció por otros escritos, y al final pues fue mera coincidencia que precisamente, valga la redundancia, que coincidieran en estos textos. Dice, también llamada de la mutua dependencia, refiere que cada escritor, excepto el primero, depende de su predecesor, de tal manera que el primero sirve de plataforma para los demás. Así se explican las coincidencias. Entonces, ok, tenemos una tradición oral, no nos sirve porque no tenemos, no nos explican todo lo que tienen, pues vamos a poner a Marcos primero, después a San Mateo y después a San Lucas, que es el que agrega mucho más precisamente en el paso de, de Galilea a Jerusalén de nuestro Señor. Es decir, copio aquí Marcos, Mateo copió a Marcos y Lucas copió ya todo lo que tenía San Mateo, ¿no? Esta es la solución de la interdependencia. Hipótesis de la interdependencia agustiniana. Propone el orden de composición de manera cronológica. Mateo, Marcos y Lucas. Esto es una hipótesis agustiniana, precisamente refiriéndose a San Agustín. San Agustín, en sus escritos, especialmente los teológicos, porque también debemos de conocer que tiene escritos filosóficos, él dice, el primer evangelio en escribirse fue San Mateo, y por muchos años esto fue tradición de la iglesia, ¿no? Es decir, el primero en escribirse fue San Mateo, después vino San Marcos, que hizo como un resumen del Evangelio de San Mateo, y por eso es más corto, solamente 16 capítulos, y después está San Lucas, que compiló tanto San Mateo como San Marcos. Eso es una hipótesis, ¿no? Desechada ya desde hace tiempo, ¿no? Y es que, pero por tradición que se mantenía, ¿no? Y muchos
teólogos de los primeros siglos pues la conservaban así, ¿no? Como una verdad de la escritura, donde el Evangelio de San Mateo fue el primero en escribirse. Ya después todos los estudios pues nos demuestran todo lo contrario, ¿no? Entre esos estudiosos se encuentra precisamente permítanme tantito. Griesbach, la hipótesis de Griesbach, pone a la cabeza a Mateo y sigue este orden: Mateo, Lucas y Marcos. Entonces, la hipótesis agustiniana nos decía Mateo primero, después Marcos que hace resumen y después San Lucas que compila los dos. Y no, la hipótesis de Griesbach dice Mateo primero, después Lucas y Marcos hace un resumen de ambos evangelios. Por el testimonio de Papías, obispo de Hierápolis, que afirma que Mateo reunió los logia. ¿Qué son los logias? Son los dichos de Jesús en hebreo y los demás los tradujeron a su manera. El llamado Mateo arameo, traducido al griego y considerado como el más fiel al arameo, explica las coincidencias y las diferencias que se explican a partir de las fuentes propias de cada escritor. Después tenemos las hipótesis documentarias. Estas teorías constituyen un tercer intento de explicar el problema sinóptico, citando la fuente marcana, o sea, de Marcos y otras. Entre esas fuentes originarias o otras fuentes distintas de la marcana, que es referente a la de San Marcos, está el Evangelio originario. ¿Qué quiere decir el Evangelio originario? Hace referencia a que los sinópticos tienen como base un escrito arameo primitivo, traducido al griego, el cual se ha perdido. Según este escrito, narraba toda la vida de Cristo. A esta fuente acudieron los evangelistas, cada uno por separado, ¿no? Es como si ya tuviéramos ahorita los 3 evangelios conjuntados en uno solo, y ya cada uno por la tradición lo fue conociendo y desde ahí compiló su evangelio, precisamente haciendo referencia a las comunidades a las que iba dirigido o a sus oyentes, ¿no? Es precisamente también una hipótesis, ¿no? Ahora aparece la hipótesis de las dos fuentes. Es la que goza de mayor aceptación entre los estudiosos de la Sagrada Escritura precisamente, a pesar de las coincidencias de Mateo y Lucas respecto de Marcos. Se exige una fuente distinta. Esta fuente es propuesta por Schleiermacher en el año de 1832, denominándola fuente Q, ¿no? Precisamente haciendo alusión al término en alemán. No, aquí les pongo entre paréntesis, si lo pueden ver, por eso se le llama fuente Q. Después aparece otra teoría, la tesis de Baganay. La tesis de este autor está un tanto complicada. Él nos presenta pequeñas colecciones de palabras y hechos en arameo que fueron reunidas en un documento identificado como Mateo M. Además propuso otra solución de palabras, colección de palabras, y discursos llamado S o suplemento. Ambas se transmitieron en griego, Marcos, y el suplemento, no griego. Por lo tanto, Marcos habría utilizado el material de Mateo en griego y la predicación oral de Pedro sin las demás fuentes. Mateo utilizó al Marcos, al Mateo griego y al complemento en griego. Además, algunos elementos de la predicación petrina, ¿no? Y las fuentes de Lucas utilizaron a Marcos, al Mateo griego y al complemento en griego y otros elementos de la tradición oral. Hay que recordar precisamente que
según la tradición, Marcos y Mateo siguen la predicación de San Pedro, ¿no? Por eso en estos dos evangelios comparten al apóstol San Pedro como centro, ¿no? de los episodios. San Pedro que confiesa la fe, San Pedro que hace precisamente renuncia de su vocación, por así decir, ¿no? Por así decirlo. Y algo que no está precisamente en San Lucas, ¿no? San Lucas tiene otro expositor o quiere exponer precisamente la complementariedad de los 12 apóstoles. 4. La hipótesis de la diégesis o documentación múltiple supone la existencia de documentación variada como fuente de la redacción de los sinópticos. Dice, las palabras y hechos de Jesús no están contenidos en un solo escrito, sino en varios, los cuales circulaban entre los fieles de diversas comunidades. Estos fragmentos habrían sido utilizados por los sinópticos, ¿no? Por los sinópticos, por Marcos, Mateo y Lucas. Quienes defienden esta teoría insisten en que la tradición fragmentaria oral o escrita que se desarrolló de acuerdo a las exigencias históricas, o sea, dependiendo a la historia, pues se formuló precisamente esta tradición fragmentaria, pero dice, estas son solo algunas de las hipótesis que existen en torno a la composición de los evangelios sinópticos. Sin duda que existen mucho más, no hemos, o no se ha llegado precisamente los estudiosos a dar una respuesta al problema sinóptico. ¿Cuál es el problema sinóptico? Ok, está la visión de conjunto, pero ahora, ¿cómo se conjuntaron? ¿Cómo se crearon los respectivos evangelios? Y hasta ahí, este tema, nuestra tercera parte, creo la abordamos muy bien, ¿no? Y vimos la visión de conjunto, que hay mucho más, por supuesto, ¿no? Hay mucho más. Los estudios bíblicos son muy, 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 muy extensos, ¿no? Ojalá en otro momento pues podamos compartir también a lo mejor otro material respecto de los sinópticos. Las hipótesis que se estuvieron marcando o que expuse son algunas, ¿no? Algunas de las más importantes o las más importantes de las que los estudiosos se han querido valer para dar una explicación respecto de los evangelios sinópticos, que existen mucho más, por supuesto, ¿no? Y que en su momento, pues ojalá tengamos la oportunidad de poderlas conocer. Pero pues hasta aquí nuestras 3 sesiones que precisamente abordan el problema sinóptico o el problema de los sinópticos. Le recomiendo mucho que en sus ratos libres, pues sí puedan, de alguna manera, hacer esta visión de conjunto, ¿no? Precisamente a la tablita que les mostraba. Permítanme. Esta tablita, ojalá, precisamente no solamente sea pura, información o exposición de material, ¿no? Sino que nos tomemos el tiempo para poder nosotros profundizar en el problema sinóptico. ¿Qué comparte San Marcos? ¿Qué comparte San Mateo? ¿Qué comparte San Lucas? Ok, aquí está expuesto, ¿no? En sencillas palabras, y en un esquema muy preciso, podemos, ver los pasajes, los versículos que comparten, y por supuesto que nos ayudará mucho a tener esta visión de conjunto, ¿no? Esto lo tiene San Marcos, esto lo tiene San Mateo, esto lo tiene San Lucas, pero no, San Marcos no tiene esto, San Lucas no tiene esto, San Mateo no tiene esto.
pues eso nos hará precisamente a tener una visión del conjunto. En su momento veremos también el Evangelio de San Juan, un poquito más extenso, con mayor contenido teológico, ¿no? Pero pues no está apartado tampoco de estos sinópticos, ¿no? Tienen relaciones de igualdad precisamente en algunos textos, pero en otros sí difiere mucho, ¿no? En su momento lo veremos y ojalá pues les sirva bastante. Pues les agradezco a todos los que han seguido esta transmisión. Ojalá que los que no se han suscrito pues lo hagan y también pues favorezcamos el canal para que llegue a muchos más hermanos y puedan precisamente tomarse este tiempo para conocer más de la palabra de Dios. Les deseo una bonita noche a todos, que Dios los siga bendiciendo y pronto estaré publicando también el tema del día de mañana, dependiendo de cómo vayamos en las encuestas de qué es lo que vamos a seguir viendo. Y pues ojalá esto les sirva para su estudio y, como les decía, más que llenarnos de información, más que llenarnos de contenido, pues abramos nuestro corazón, nuestra mente al encuentro de la palabra de Dios, que precisamente ese ha sido el objetivo de estos momentos de sesión, poder profundizar en la palabra de Dios para que nos lleven a un encuentro más pleno con Cristo, y con la frase que iniciábamos precisamente de San Jerónimo: quien desconoce las Escrituras, desconoce al mismo Cristo. Pues ojalá que no nos vaya a pasar, ¿no? Y vayamos en el conocimiento de los evangelios, en el conocimiento de toda la Sagrada Escritura, podamos reconocer ese amor que Dios Padre nos ha tenido a partir de su Hijo Jesucristo. Pues pasen bonita noche y Dios les siga bendiciendo. Nos vemos pronto. Muchas gracias por los que se conectaron. Suscríbanse, no se olviden. Hasta la próxima.